Buenas tardes, compañeros. Continuando con nuestra exposición, les voy a hablar acerca de elementos terminales. Estos también son conocidos en el inglés como n-effector y pueden ser de aprehensión o también los otros conocidos como herramientas. La característica de estos n-effector es que intervienen directamente con el entorno. Su accionamiento normalmente es neumático por su simplicidad y fiabilidad. También se utiliza el accionamiento eléctrico cuando se requiere de potencias altas o cuando se requiere de rapidez. La clasificación de los elementos terminales se puede dar por la sujeción o herramienta, como se mencionó en la anterior diapositiva. En la sujeción podemos mencionar a las pinzas, donde se debe tomar en cuenta el peso, la forma, el tamaño del objeto a manipularse. Se utilizan sensores para saber el estado de la pinza, en la cual vamos a ver si está abierta o cerrada. También pueden ser ventosas, pinzas magnéticas adhesivas y ganchos. Y podemos enumerar un sinnúmero de ejemplos más. En lo que son herramientas, son bastante utilizadas en la industria. Existen de varios tipos, como soldadores, pintores, entre otros. Aquí podemos ver en la gráfica los tipos de herramientas que existen y un pequeño comentario acerca de para qué se utiliza. Por ejemplo, la fresa lija es para perfilar, eliminar rebabas, pulir, etc. La pistola de pintura por pulverización de la pintura. Normalmente la herramienta está fijada al extremo del robot, además existen diversas realizaciones de pinzas dotadas de tactos o de dedos con falanges. Otro tema muy importante en lo que es los robots es la cinemática del mismo. La cinemática estudia el movimiento con respecto a un sistema de referencia fijo. Por lo tanto, se interesa por la descripción analítica del movimiento espacial del robot como una función del tiempo. Existen dos problemas que se pueden presentar cuando hablamos de plantear la cinemática de un robot. El primer problema es el problema cinemático directo y el segundo es el problema cinemático inverso. Cinemática directa del manipulador. Consiste en determinar cuál es la posición y orientación del extremo final del robot respecto a un sistema de coordenadas. Normalmente se toma en cuenta la base del robot, conocidos también valores de las articulaciones y los parámetros geométricos de los elementos del robot. Dado que un robot se puede considerar como una cadena cinemática formada por eslabones, se considera el sistema de referencia fijo a la base del mismo, del cual van a partir todos los eslabones con ese punto de referencia. El problema cinemático directo se reduce a encontrar una matriz homogénea de transformación T que se relacione la posición y orientación del extremo del robot respecto del sistema de referencia fijo antes mencionado, el cual va a ser la base de nuestro robot. El algoritmo que se usa es el de Bernabit-Hartenberg, en donde el vector en el espacio de articulaciones tiene tantas componentes como grados de libertad tenga la cadena cinemática. Este vector se obtiene mediante la construcción de la matriz de transformación homogénea. De ahí la importancia de hallar esta matriz y poder relacionar la posición y orientación del extremo del robot. Determinación de la matriz homogénea. Antes de poder determinar la matriz homogénea, debemos saber qué es un eje de articulación. Un eje de articulación es la dirección de desplazamiento en articulaciones translacionales y el eje de giro en articulaciones rotacionales. Como podemos ver en la figura, tenemos los dos tipos de articulaciones en un robot de este tipo. Los pasos para seguir para determinar la matriz son: identificar cuántos grados de libertad tiene el robot y cuántas articulaciones posee el mismo. Asignar los ejes Z, sabiendo que ZI a la menos 1 es el eje de la articulación I. Asignar todos los ejes X, sabiendo que XY es perpendicular a ZI a ZI menos 1 y va en la dirección perpendicular común. Asignar los ejes Y, de modo que se cumpla que X y Y es igual a ZI. Como se puede ver en la figura, claramente todos los parámetros están determinados. Ahora, determinar los parámetros de alfa I, AI, teta I y DI para construir la tabla de parámetros y utilizar las fórmulas que estos algoritmos nos dan. Obteniendo eso, podemos multiplicar para obtener la matriz, que son las que se puede ver a continuación. El brazo de Stanford es un ejemplo claro de este tipo de problema, donde se tiene 5 grados de libertad rotacional y 1 translacional. Los enlaces se puede ver que son: la L1 es la columna vertical, L2 es el hombro, L3 pieza prismática y L5 la pieza con dos caras paralelas.
Ejes Z son Z0 es el vertical, Z1 el horizontal, Z2 el eje de traslación y Z3 misma dirección de Z2, Z4 segundo eje de traslación y Z5 tercer eje de rotación, Z6 colineal a Z5. Entonces, todo lo que nosotros hemos hablado se puede ver aquí. Como podemos analizar, es un tema de bastante de ecuaciones, por lo tanto simplemente nos vamos a basar en el hecho de para qué nos va a utilizar esto y cuáles son los beneficios que trae el resolver este tipo de problemas en la cinemática. El vector de articulaciones en este caso se lo obtiene de estas formas y se puede describir las matrices de transformación de la siguiente manera. Finalmente todas estas matrices pueden multiplicarse y se obtienen productos parciales. Y como comprobación se puede dar que a diferentes posiciones de que nosotros dispongamos, como es este caso θ1 igual a menos pi medios, θ2 igual a esta al que ya mencioné, y de 3 que es la longitud a la que el prisma esté extendida, se tiene esta matriz que es la que nos va a representar lo que va a actuar nuestro robot. Aquí igualmente podemos ver el sistema de inicio de la mano y el punto terminal, cómo se obtendría. Otro problema que ya mencionamos fue la cinemática inversa del manipulador. La cinemática inversa del manipulador resuelve la configuración que debe adoptar el robot para una posición y orientación del extremo conocidas. El objetivo del problema cinemático inverso consiste en encontrar los valores que deben adoptar las coordenadas articulares del robot, para que su extremo se posicione y oriente según una determinada localización espacial. Las ventajas que presenta el resolver este tipo de cinemática inversa es que en muchas aplicaciones se puede resolver en tiempo real y además se puede dar que, comparando con el problema cinemático directo, existe un sinnúmero de respuestas que posicionan y orientan al extremo del robot del mismo modo, no teniendo una única respuesta. Los problemas que se pueden mencionar es que el punto pedido está fuera del alcance del robot, está fuera debido a problemas geométricos, y este punto pedido también puede alcanzarse mediante dos o más combinaciones. Esos son los problemas que se presentan en la cinemática inversa. Además, las ecuaciones que relacionan las variables de articulación con variables cartesianas no son saludables. Hay dos métodos como para hacer la aproximación y dar la solución para este problema. Una aproximación es la aproximación directa, que se relaciona con el anterior problema y es hallando la matriz homogénea. Se usan normas de construcción de la matriz de transformación y se adquiere igual que antes esta matriz que nos permite relacionar la posición y el ángulo de nuestro robot. Otra de las formas también más comunes es la aproximación geométrica. Este método es adecuado para robots de pocos grados de libertad dedicados a posicionar el extremo. El procedimiento en sí se basa en encontrar suficiente número de relaciones geométricas en las que intervendrán las coordenadas del extremo del robot, sus coordenadas articulares y las dimensiones físicas de sus elementos. Como se puede ver en la figura, ese es el punto terminal apuntando. De aquí es lo que nosotros daremos a través de métodos geométricos, los sistemas de ecuaciones que van a representar a todo nuestro sistema y a resolver este tipo de problema cinemático inverso. De la misma manera, con procedimientos matemáticos, se podrán obtener vectores que representen a toda la distancia, a los ángulos, y nos pueden dar la posición exacta de la cual en el tiempo va a posicionarse nuestro manipulador. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.